La nota introductoria es presentada gracias a Bacredomati. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil. Luego de trascender el lapso del vacatium legis del nuevo Código Penal, la sociedad hondureña se ha enfrascado en un fuerte debate acerca de sus alcances, tipificación de formas delictivas, nuevas figuras penales y gradualidad de sanciones que impone. Una dicotomía en la que algunos demandan que su vigencia establecida para el 10 de noviembre próximo se postergue para introducir varias enmiendas, otros demandan su derogación definitiva mientras la institución legislativa que se ponga en práctica para luego radicar dichas reformas. Es así como hace unos días la diputada nacionalista Valesca Zelaya presentó ante el Pleno del Legislativo una iniciativa de ley para derogar un total de 34 artículos, mientras otras 11 disposiciones serían reformadas. Entre los artículos a suprimir, según la iniciativa de la parlamentaria, figuran delitos contra el honor, cambios de forma en los ilícitos de usurpación, contrabando, usura y abuso de autoridad, por lo que requieren la opinión no vinculante de la Corte Suprema de Justicia. Las entidades feministas también exigen eliminar castigos al aborto en todas circunstancias por el efecto en el ejercicio de los derechos de la mujer y varias organizaciones populares no criminalizar la protesta social pacífica. La cúpula empresarial, representada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, por su parte, propuso reformar varios de los más de 600 artículos que conforman dicho cuerpo legal. Hemos hecho una revisión de la propuesta formal que el COEP entregó del Código Penal, logrando avanzar bastante en los consensos que lo mejoran, precisó el diputado Mario Pérez. Entre estas destacan derogar la responsabilidad penal para las personas jurídicas, penalizar el delito de contrabando para combatir la competencia desleal y el comercio ilícito. Además, corregir conflictos de forma en delitos de lavado de activos y continuar trabajando en recomendaciones para definir penas para la administración pública y despenalizar los delitos contra el honor. La coalición de organizaciones de sociedad civil que integran varios sectores sociales exigió que sea derogado, pues impone penas piadosas que profundizan la impunidad de narcotraficantes, malversadores de caudales públicos y viola la libertad de expresión. Exigimos al Congreso Nacional la abrogación del nuevo Código Penal y que se elabore una norma congruente con la realidad nacional, afirmó Gabriela Castellanos, titular del Consejo Nacional Anticorrupción. También la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Honduras calificó de falsa la reforma del Código Penal y demandó un basta ya en la protección a corruptos, narcopolíticos y criminalización de los jóvenes al endurecer penas por considerarlos más peligrosos. El debate está servido y tal como lo dijo ante el COEP el parlamentario Mario Pérez, existe el compromiso de transformar lo consensuado en un proyecto de ley y presentarlo ante el Pleno en los próximos días. Aunque la aplanadora azul, de la mano del presidente del Congreso Nacional, se incline por la vigencia para luego proceder a las reformas que sean necesarias. La nota introductoria fue presentada gracias a Bacredomati. Ahora, para pagar solo necesitas tu celular, nada más. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy lunes 30 de septiembre de 2019. Se nos fue el mes de septiembre, ya estamos en lunes de la semana morazánica. Desde luego, desde el fin de semana las personas han comenzado a viajar hacia sus lugares de origen, a vacacionar, a pasar tiempo con su familia. El día miércoles al mediodía lo hará la empresa privada, así que la dinámica de la semana morazánica ya está en marcha, también los operativos, y vamos a insistir con ustedes: prudencia, por favor, en las carreteras de nuestro país, no se acelere, no ande a prisa, que los mares, las playas, los ríos, los lagos no se van a ir de su lugar, ahí van a estar hasta que Dios así lo disponga, así que usted condúzcase con cautela, con prudencia, por el bien suyo y por el bien de sus familias. Como lo decía la nota introductoria, el debate está planteado o el debate está servido.
¿Qué es lo que conviene más con el nuevo Código Penal que entrará en vigencia el 10 de noviembre próximo? Algunos sectores se definen por derogar totalmente la normativa, tal y como lo hizo recientemente la Conferencia Episcopal de Honduras. Otros dicen que se debe de ampliar el término de vacatium legis o la fecha para que entre en vigencia el Código Penal, el nuevo Código Penal, a fin de que sea consensuado, asimilado por las partes que lo van a manejar. Y también están los que piden reformas, como en el caso de la diputada Valesca Zelaya, que está pidiendo reformas casi en 11 o 20 artículos de la normativa. Pues vamos a definir esta situación con expertos en el tema, nuestros invitados de esta mañana. Muy bien, inicialmente les presento al abogado Marco Zelaya, abogado penalista de nuestro país. Abogado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, buen día. Gracias, buenos días, abogado. También está con nosotros el abogado Kenneth Madrid. Él es miembro de la CJ, es el coordinador de justicia y seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Kenneth, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, licenciado, muy amable, contento de estar aquí en la entrevista, hablando sobre este tema tan vigente y tan importante para que toda la sociedad hondureña se internalice estos aspectos elementales del nuevo Código Penal. Gracias, Kenneth. También nos acompaña el abogado José María Díaz, abogado, analista y expresidente del Colegio de Abogados de Honduras. Abogado Díaz, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Guillermo, buenos días a mis compañeros, el abogado Marco Zelaya, el abogado Kenneth Madrid. Buenos días a todo el pueblo hondureño. Muy bien, gracias, abogado. Vamos a entrar de lleno al debate. Abogado Marco Zelaya, a su criterio, ¿qué debe de hacerse con esta nueva normativa? ¿Ampliar su vacatium legis, derogarla totalmente o hacerle reforma o que entre en vigencia tal y como está? Sí, muy buen día a todos, su inmenso teleauditorio a nivel nacional y a todas las personas que nos están escuchando a través de los distintos medios de comunicación que se retransmite esta señal. Recordemos que esto ya fue discutido al interno del Congreso de la República y ahí estamos representados nosotros, todo el pueblo hondureño, los 9 millones, por los diputados que representan las diferentes fuerzas políticas. En su momento se hizo la discusión, se transmitió la forma como se estaba discutiendo y aprobando los artículos que entrarían en vigencia el 10 de noviembre del nuevo Código Penal. Lógicamente, el legislador ha dejado plasmado 6 meses de vacatio legis, tal como usted refiere, a efectos de que se puedan hacer las acotaciones correspondientes en cuanto a diferentes sectores del pueblo hondureño puedan manifestarse y acercarse al Congreso Nacional para poder, de alguna manera, consensuar algunos cambios que ellos consideren de interés para ciertos sectores. Y hemos visto en los días anteriores que efectivamente así fue. Se acercó en primer lugar el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, hizo las peticiones a través de la Secretaría General del Congreso de la República y una vez que tenían concertadas las audiencias, se entrevistaron con el señor presidente del Congreso de la República, el doctor Mauricio Oliva, y posteriormente consensuaron algunos puntos divergentes que ellos consideraban que eran importantes reformar en bienestar de todo el gremio periodístico y de la libertad de prensa y la libertad de expresión. De igual forma, la empresa privada, que es un sector importante en el desarrollo de nuestro país, ha hecho las anotaciones y los acercamientos correspondientes a través de su grupo de asesores, en donde ya de forma pública se ha establecido de que también se van a considerar todas estas reformas y se han concretizado a través de la propuesta que ha hecho en su momento la diputada Valesca Zelaya, en donde pretende derogar 34 artículos y reformar 11, de los cuales una vez que ya se ha entrado en vigencia, de ser así, que en todas las fuerzas, una vez que se entre a discusión este proyecto de decreto de reforma, algunos artículos del Código Penal, pues lógicamente entraría en vigencia tal como está programado una vez que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Bien, gracias, abogado. Yo quiero destacar dos cosas y que lo estaba apuntando el abogado Marco Zelaya. El primero es que la discusión o el tiempo de socialización del nuevo Código Penal llevó varios años al Congreso Nacional de la República. Yo recuerdo, cubrimos la fuente legislativa y estuvimos inmersos en esos debates, dándole cobertura informativa, desde luego, durante muchos meses. Ahí llegaron todos los sectores profesionales de la sociedad civil a hacer sus señalamientos, a elevar sus inquietudes. Participaron expertos hondureños en materia penal, expertos internacionales, particularmente de España, que estuvieron por meses aquí en el país definiendo
esta nueva normativa penal. Se invirtió recursos económicos en una gran cantidad, recursos humanos, en fin, fue todo un proceso de socialización. Sin embargo, aparentemente la normativa aún no llena las expectativas de algunos sectores de nuestra sociedad. Quiero preguntarle al abogado José María Díaz, ¿considera usted que derogando 34 artículos de esta normativa y reformando unos 11, será más aceptada la misma, abogado? Bueno, Guillermo, buenos días. Definitivamente el Código Penal ha despertado muchos puntos en encuentro. Lastimosamente es un código donde se presenta al seno del Congreso Nacional en el año 2015. En el año 2015 es presentado y prácticamente tenemos alrededor de 4 años para poder discutir, socializarlo, compartirlo con la academia, compartirlo con los expertos penalistas. Y como usted bien lo apunta, no solo estuvieron expertos hondureños participando en la elaboración del anteproyecto del Código Procesal Penal, pero también expertos españoles, expertos en materia penal, que prácticamente son los que le dan el mayor acento al Código Penal. Sin embargo, la sociedad evoluciona, la sociedad es cambiante y los cambios legislativos no siempre van de la mano de los cambios sociales, siempre los cambios legislativos son mucho más lentos y al final de cuentas el Congreso Nacional de la República tiene la tarea no de pensar en grupos particulares, sino que el interés público, el interés del pueblo, porque si se pone a satisfacer peticiones de ciertos sectores, prácticamente no estamos haciendo un código que piense en el beneficio del país, sino que de sectores particulares. En resumidas cuentas, cuando una diputada ya presenta una iniciativa de reformar 30 artículos, cuando el sector productivo, el sector empresarial de la República discuten el cambio o modificación de 70 artículos ya del Código y específicamente eliminar la figura jurídica de la responsabilidad penal de la persona jurídica que está a lo largo de todo el Código, ya significa modificar prácticamente todo el Código, ¿verdad? Y la gran discusión que se ha suscitado es si se le amplía la vacatio legis, habiendo escuchado ya varios sectores pidiendo la ampliación, o si entramos en un proceso de reforma antes de su entrada en vigencia, que está para el 10 de noviembre. Yo creo que los legisladores tienen una tarea muy difícil. Ya han escuchado la opinión del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Dice que para el 10 de noviembre el Poder Judicial no está listo. El aparato judicial que está relacionado con el tema penal es inmenso. Es la columna vertebral prácticamente del Poder Judicial. No hay más jueces en ninguna otra jurisdicción como lo hay en la materia penal. Entonces, yo diría que tenemos que hacerle caso, tenemos que poner atención a los distintos sectores de la sociedad. Y algo que presenta tanta resistencia antes de su entrada en vigencia, creo que tenemos que poner las barbas en remojo y pensar si hicimos bien las cosas, ¿verdad? Creo yo que es mejor darle una solución viable, una herramienta jurídica a los operadores de justicia viable, aceptada por todos los sectores que van a estar relacionados con eso, que empezar con un código que están haciendo prácticamente muerto antes de su fecha de nacimiento. Muy bien, gracias, abogado. Lo que usted decía, el criterio de la Corte Suprema de Justicia, de su presidente, aunque no es vinculante, pero sí podría ser determinante en algunos aspectos en este marco de la discusión del nuevo Código Penal. Ellos hablan de una capacitación para los jueces, particularmente los de sentencia, que tendrán en sus manos esta normativa para aplicar la ley, desde luego, y necesitan tener certeza de qué es lo que van a aplicar. Abogado Kenneth Madrid, ¿cuál es el argumento o qué criterios maneja la ACJ en torno a este particular, abogado? Sí, varios temas puntuales, licenciado. Si vemos en particular, se habla de que han habido varios años de socialización y que han tenido en contacto con el código. No es cierto, digamos. Nosotros desde el punto de vista sabemos que desde que la comisión redactora trabajó el código, y que estaba listo para poder someterse a la Cámara, debió haberse divulgado en todos los sectores de la sociedad. Debieron haberse conocido por la academia
debió haberse conocido por todos los abogados privados que ejercen la profesión libremente, por los jueces, por los defensores públicos en su totalidad, para que pudiesen haber opinado, para que pudiesen haber dado su criterio jurídico acerca de cuáles eran los principales aspectos que motivaban esta nueva reforma, y no se hizo así, digamos, se comenzó esa socialización, pero ya cuando se estaba discutiendo en la Cámara Legislativa o emitiendo el dictamen correspondiente. Entonces creo que ahora, y se habla de una socialización ahora que ya se aprobó el instrumento jurídico. Bueno, ahora ya tenemos el instrumento y ahora toca hablar sobre él, digamos, y cuáles son las características puntuales sobre las cuales puede operar de forma más creativa. Y en ese sentido hemos tenido pláticas con jueces, hemos participado en una capacitación que activó el Poder Judicial, producto de un convenio interinstitucional que tenemos con el Poder Judicial, y a raíz de la publicación en mayo pasado se comenzó el tema de la capacitación con jueces de letras a nivel nacional, jueces de sentencia a nivel nacional, y esto implicaba que era el primer contacto que tenían los jueces con el instrumento jurídico. No habían podido ver el código en ninguna ocasión, y ahí en las prácticas se veía que había figuras que no tenían aplicación práctica o no tienen aplicación en su sano desarrollo. Vemos figuras que son prácticamente de desarrollo de un juez de ejecución penal que les están atribuyendo al juez de sentencia, y que eso va a venir a ocasionar en la práctica cierto tipo de mora judicial, o va a ocasionar que se vean sus facultades en alguna medida con cierto tipo de retraso judicial. Entonces, quienes instrumentalizan el código son los jueces, son los que aplican el derecho penal al caso concreto, y ellos son los que tienen voz autorizada para poder hablar sobre la aplicación práctica de este instrumento. Esos son algunos de los aspectos fundamentales que hemos podido apreciar, y en el camino ellos dicen, bueno, toca en noviembre próximo. No hemos tenido la oportunidad de poder internalizar todas las figuras del código que hay nuevos tipos penales. Recordemos que son más de 200 artículos nuevos que tiene el código, y en particular también hay ciertos aspectos de la parte general del código que, para que toda la sociedad sepa, el código tiene una parte general y una parte especial. La parte especial es donde están todos los tipos prohibitivos del código, lo que nosotros no podemos hacer, y una parte general que es la que nos determina la forma en que se puede juzgar a las personas, es decir, un método científico que determina la culpabilidad de las personas. Entonces también ahí hay cambios elementales que vienen a determinar la forma en que los jueces deben capacitarse para que estas figuras puedan poder aplicarse en los casos en particular. Por eso es que al final nosotros lo hemos dicho públicamente, en el cual creemos enormemente que debe ampliarse la vacatio legis del código, debe de entrar en vigencia, si los legisladores lo toman en consideración, hasta el 1 de enero del año 2021, dando un espacio de 1 año y 2 meses de forma adicional para que puedan durante ese año y 2 meses poder establecer un curso de formación continua para todos los jueces a nivel nacional, para todos los fiscales a nivel nacional, para todos los defensores públicos y para todos los abogados en el ejercicio de la profesión, para que puedan capacitarse adecuadamente y para que puedan este instrumento trabajarse de forma correcta y adecuada y poder interpretarse también de forma correcta. En ese sentido vamos a tener un instrumento que permita también en este lapso de tiempo poder trabajar estas reformas que se deben de realizar de una forma consensuada, armonizada con todos los sectores, no solo con un sector nada más, sino con todos los sectores, que permita tener armonía, equilibrio, y no es que vemos mal las iniciativas que han hecho los diputados en este momento, la diputada en particular que fue la más reciente, pero con reformas aisladas, sin hacerlo armónicamente, creo que es un esfuerzo que no va a venir a dar los resultados deseados. Muy bien, gracias, Kenneth. Abogado Marco, una de las principales críticas o cuestionamientos a esta nueva normativa es que
Se reducen las penas, dicen algunos sectores, para el caso delitos de corrupción y narcotráfico. ¿Usted ha estudiado la nueva normativa y qué de cierto de esto hay? Sí, hemos hecho un estudio en cuanto al derecho penal hondureño. El derecho penal hondureño es un derecho joven. Más o menos hemos contado en la historia de nuestro país con unos 5 códigos penales. El último data de 1983, que entró en vigencia en 1984. En aquel momento la tecnología no estaba tan avanzada como está en el siglo XXI y lógicamente la difusión es mayor y el sector, una mayor parte del sector del pueblo hondureño tiene acceso a hacer los reclamos oportunos. Tal como usted refiere, en este momento nosotros consideramos que la Corte Suprema de Justicia tuvo conocimiento desde el momento que el Congreso de la República pidió una opinión, si era favorable o no, viable, el proyecto de decreto denominado Código Penal. Hemos contado con la experiencia en proyectos similares anteriores a este, el Código Procesal Penal en el 2002, el abogado Kenneth Madrid no me deja mentir, se trabajó sobre la marcha y hicieron talleres con el proyecto de decreto, se estaba trabajando, grupos de defensores públicos, defensores privados, procuradores de la República, miembros de la Secretaría de Seguridad, inspectores, jueces de sentencia y jueces en materia penal a lo largo y ancho de nuestro país. Nosotros no vemos el problema en cuanto a esta implementación de este código, las razones por las cuales no se hizo de la misma forma. Desconocemos a lo interno de la Corte Suprema de Justicia, me imagino yo por un exceso de trabajo o quizás por política de la actual Corte Suprema de Justicia a través de su presidente, el abogado Rolando Argueta, se manejó de forma distinta. Sin embargo, tenemos una experiencia reciente, el Código Procesal Civil. Igual se trabajó sobre la marcha, se hicieron talleres, nosotros participamos en algunos talleres del Código Procesal Civil con el proyecto de decreto y con los consultores que vinieron en su momento desde España, auspiciados por el gobierno de Honduras y con recursos del pueblo hondureño. Es por eso que nosotros consideramos que debe de hacerse un balance en cuanto al esfuerzo que ha hecho el pueblo hondureño a través del Congreso de la República de implementar un nuevo instrumento jurídico para que tenga mayor beneficio. El pueblo hondureño de repente solo ha visto 2 oposiciones, que es el sector de comunicaciones, para llamarlo de alguna manera, y el sector de la empresa privada. Sin embargo, no hemos visto de las fuerzas políticas que ha hecho ningún pronunciamiento, ni siquiera un plantón en el Congreso de la República. Entonces, por eso que nos llama poderosamente la atención que dice que no entra en vigencia. Si entra en vigencia o no, al final lo va a decidir el Congreso de la República, porque ellos son los únicos que tienen las facultades constitucionales para poder ampliar, derogar, interpretar leyes. Nosotros como ciudadanos normales y como profesionales de derecho nada más vamos a estar acatando las disposiciones que establezca el ciudadano del Congreso de la República. Esto es una ley y es una realidad. Fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, tiene un artículo que ya determina la vigencia, que va a ser 6 meses después de su publicación. Se están haciendo algunas reformas, posiblemente los colegas que me acompañan en este set, el abogado Díaz, el abogado Kenneth Madrid, tienen sus puntos de vista y son respetables. Todos contamos con algún punto de vista, de repente coincidimos, de repente diferimos. Sin embargo, al final la última palabra la va a tener el Congreso de la República, pero una realidad sí es clara y les lo voy a dejar esta mañana establecido en este programa al pueblo hondureño, que ese proyecto de decreto estamos a pocas semanas de que entre en vigencia. Ya prácticamente esta semana estamos en octubre. 4 semanas. Una vez terminando el mes de octubre ya estaríamos a 15 días de que entre en vigencia. No vemos una oposición fuerte para que no entre en vigencia este código. Son ciertos sectores, algunos sectores que aparentemente representan también algún grupo de la sociedad civil. Sin embargo, al final el pueblo hondureño está expectante y estos foros sirven para eso, para poder ilustrar al pueblo hondureño y decirle la verdad. La verdad es que este proyecto de decreto va a entrar en vigencia el 10 de noviembre. Ya lo ha manifestado el señor presidente del Congreso de la República. El secretario del Congreso de la República también ha informado de que la disponibilidad que tienen todos los diputados es que entre en vigencia, y como le dije al inicio del programa, estamos representados por los diputados y al final serían ellos los que tendrían que oponerse a que entrara o no en vigencia. Los demás sectores lo único que pueden hacer es hacer observaciones, hacer algún tipo de peticiones, como le dijo en su momento el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esas peticiones vemos que no han sido valoradas, ya que a este momento no ha habido un pronunciamiento en cuanto a si se va a ampliar o no
nosotros estamos expectantes, estamos estudiando y demandamos del Poder Judicial y de las más operadoras de justicia que hagan un mecanismo para poder estar listos una vez que este instrumento entre en vigencia. Muy bien, gracias, abogado Marco. Guillermo, pero Sí, solo cómo no. apuntar algo. Parece que estamos entrando en dos prácticamente ejes del debate. Uno, si vamos a capacitar a los operadores de justicia, abogados privados, penalistas, sobre un código que nace satanizado y que supuestamente va a entrar en un proceso de reforma. Entonces, ¿qué sentido tiene capacitar en algo que va a sufrir cambios? O sea, ¿cuál va a ser nuestro punto de partida? ¿Capacitar en algo que lo van a cambiar por completo o nos vamos a quedar con ese código y solo se le va a ampliar el vacatio legis para darnos espacio a los operadores de justicia, a los abogados privados independientes, para que puedan entrar a estudiar ese instrumento jurídico tal y como está? Y lo otro, lo que apunta el abogado Marco Zelaya, es entrará en vigencia el 10 de noviembre, tal y como está, y entraremos a un proceso de reforma posterior. Y yo creo que eso es prácticamente los debates que se han suscitado a lo largo de la vida nacional en estos últimos días. Hay analistas y juristas que piensan que no se puede reformar algo si no ha entrado en vigencia. Pero escuchamos al diputado Mario Pérez que decía que ya teníamos experiencias donde se han reformado códigos como el Código Procesal Penal que se reformó antes de su entrada en vigencia. Entonces nosotros no le miramos problema alguno porque ya está el precedente. La discusión sería, vamos a entrar a un proceso de discusión ampliamente con todos los sectores involucrados de la sociedad o con todos los sectores que quieran participar antes de su entrada en vigencia. Vamos a dar un paso atrás para hacer un código penal más consensuado, porque este es un código de avanzada, Guillermo. Tampoco es que quiero decir que este código no sirve. Es un código que implementa figuras jurídicas penales modernas, ¿verdad? Lo decía Marco, nuestro código de 1984 ha quedado desfasado, y lo decía el abogado aquí en Madrid, pero también este tiene algunas figuras que entran en conflicto, jueces de ejecución, jueces de sentencia. La materia penal tiene leyes especiales, es la materia que más leyes especiales tiene. Tenemos un sinnúmero de tipos de jueces, no solo tenemos jueces de ejecución y de sentencia, tenemos jueces de delitos financieros, tenemos jueces de extorsión, jueces de corrupción. Entonces, esto no se puede hacer corriendo, ¿verdad? La columna vertebral del Poder Judicial, la columna vertebral de la justicia, descansa hoy en día en la materia penal. Es una materia que ha agarrado una preponderancia en el país jamás antes vista. Hemos criminalizado y hemos penalizado todo, hasta la justicia civil. Si a usted le deben, lo primerito que hacemos ahora es ir a denunciarlo al Ministerio Público y presentarle una denuncia por fraude, por estafa, por lo que sea. Pero todas las demás materias, por el momento que estamos viviendo en la sociedad, han perdido algún tipo de protagonismo y es el Código Penal el que ha alcanzado ese nivel de relevancia. Entonces, yo diría que ese debería ser nuestro análisis. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Entrará en vigencia? ¿Vamos a hacer unas reformas aisladas o vamos a reformar todo el paquete de forma integral antes de empezar a un proceso de capacitación? Muy bien. Kenneth. Bien, mire, en esto es importante, nosotros respetamos los puntos de vista de todos los colegas, de todos los sectores, pero en particular nosotros tenemos nuestros propios puntos de vista. Son 16 años de estar en la docencia universitaria en materia penal. Tenemos 23 años de ejercicio profesional en esta materia y hemos también consultado a los diversos sectores y son aspectos que nos han motivado a estar en este tema. Y creo que en esto, licenciado, han sido algunos, creo que es importante que la sociedad hondureña conozca un poco la génesis que motivó el que hubiera un nuevo Código Penal. Era la Corte del año 2002 al 2009, cuando la Sala Penal de aquel momento se preocupó por la necesidad de un nuevo instrumento jurídico en materia penal sustantiva. Y fue así que se constituyó una comisión que trabajara en un nuevo Código Penal y se trajo un consultor costarricense, que era juez del Tribunal de Casación Penal de Costa Rica, Rafael Sanabria, y con él se trabajó el instrumento jurídico.
trabajamos hasta que hubo un nuevo Código Penal. Yo trabajé en esa comisión redactora y eso terminó en la introducción por parte de la Corte Suprema de esa iniciativa de ley en el año 2007. Ese Código Penal difiere mucho de este Código Penal que terminó el Congreso actual retomando este instrumento, porque este ya tiene una fuerte doctrina española dentro de sí. Y como bien decía el abogado Díaz, que no está malo el código. Claro, es un instrumento de avanzada, tiene incluso mucho del derecho penal contemporáneo, pero quiero dejar plasmado varias cosas acá de este instrumento. Uno, nosotros alzamos nuestra voz porque hay cosas que no están bien y deben corregirse. Y eso no debe de molestar al Congreso ni a los diferentes sectores. Uno, dejaron el aspecto elemental que toda la sociedad hondureña debe conocer. De todo delito se deriva una acción de daños y perjuicios. Eso es lo que la tradición del derecho penal hondureño ha existido. En Honduras no existe no existe la teoría de que una vez que se ha cometido el delito puede haber un resarcimiento civil, aunque usted lo declare inocente, como en Estados Unidos, ¿verdad? La famosa sentencia, el caso de O.J. Simpson, que él fue inocente en lo penal, pero responsable civilmente. En Honduras no se puede dar, porque en Honduras está la tesis de que usted tiene que tener una sentencia condenatoria para ser responsable civilmente. ¿Qué pasó? En el Código, al hacerles la reforma, establecieron 3 vías para pedir el resarcimiento de daños y perjuicios. Dice que se puede presentar al mismo tiempo que el requerimiento fiscal, cosa que no existe con el código vigente. Dice que se puede hacer al momento de que usted ya sea condenado, que eso sí se puede con el código actual y es la única vía que hay porque hay procedimiento en el Código Procesal Penal. Y dice que también se puede ir a la vía civil ordinaria. Entonces, ¿cómo usted lo va a presentar al mismo tiempo que el requerimiento fiscal si usted necesita sentencia condenatoria? Entonces, cuando hablamos con los jueces, dicen, eso sería crearnos a nosotros un problema porque no tenemos procedimiento para hacerlo, no hay normas que nos digan cómo vamos a hacer esa probanza en la audiencia inicial, en la audiencia preliminar, no hay normas que nos digan cómo hacerlo. En el procedimiento civil no hay procedimiento que nos diga cuál vamos a utilizar, el ordinario, el abreviado, no tenemos procedimiento para ese camino. Entonces son aspectos que necesitan aclararse y tiene el legislador que arreglarlo. Dice, si lo hacen, nos van a venir a generar mora judicial, porque nosotros ya con el procedimiento penal de por sí estamos con bastante carga. Y tener también que hacer probanza para el daños y perjuicios también nos va a venir a generar mucha mora judicial. Otro aspecto elemental que yo les hablaba. Mire, hay un aspecto nuevo que se incorporó en el Código Penal, que es un beneficio que se llama suspensión de fallo, que viene que todas las personas que son condenadas a una pena de 2 años de prisión, dice que el juez se va a abstener de dictar la parte resolutiva del fallo y que no le va a imponer la pena condenatoria, y esta persona puede dársele unas medidas de vigilancia que lo va a vigilar el tribunal de sentencia. Y dicen los tribunales de sentencia, ¿yo por qué voy a estar vigilando a personas durante 5 años si esa es responsabilidad del juez de ejecución? Y gastar tanta cantidad de dinero en un juicio por un delito de bagatela, que eso en un juicio se invierten casi 500,000 lempiras para un juicio, en despliegue de fiscales, jueces, etcétera, para que una persona que infringió el ordenamiento jurídico penal venga y después le digan, no, ¿sabe qué? Como usted es primera vez, usted se portó bien, no le vamos a imponer la pena, sino que le vamos a suspender el fallo, y nosotros como jueces de sentencia, que no es nuestra responsabilidad, tenemos que vigilarlo a usted durante 5 años y no va a tener antecedentes penales, a pesar de que usted vino a infringir la norma. Entonces, es como un beneficio de impunidad para esa persona. Ya hay otros beneficios que están instalados en el código actual y que también los contempla el actual código, que son la suspensión de ejecución de la pena, y realmente que funciona bien y podía tenerse otra motivación. Entonces dicen los jueces, eso nos va a venir a generar a nosotros también más trabajo, puede generar a nosotros problemas en dictado de fallos porque no es nuestra responsabilidad. Para vigilancia está el juez de ejecución de pena. Esos detallitos son los que a nosotros nos han llevado a ejercer a nosotros nuestra voz, alzarla y decirles, corrijamos esto. Hay otras formas de beneficiar a las personas que delinquen por primera vez, de crear beneficios para ellos,
para crear ese nivel de humanización y de resocialización de estas personas que por primera vez han infringido la norma penal. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Le consulto, iniciando este segmento, al abogado Marcos Zelaya, estos dos argumentos. Abogado, inicialmente, combinar procesos penales con procesos civiles va a demandar de los jueces una mayor capacitación y preparación, y el temor que tiene la empresa privada y que ya está pidiendo que se reforme esto del nuevo Código Penal, la aplicación de la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Es correcto. Recordemos que nosotros venimos con un código de más de 30 años, de 1984 a la fecha, y la consultoría que tuvo el gobierno de Honduras fue una consultoría del gobierno de España. Entonces hay como un cierto contraste en relación a la aplicabilidad o no de este nuevo instrumento jurídico, que es el denominado Código Penal, que entraría en vigencia el 10 de noviembre del presente año. Resulta que efectivamente hay que ser honesto, hay algunos artículos que son incompatibles con la realidad nacional, y uno de ellos es el que apuntaba el abogado Kenny Madrid, en cuanto a que los jueces de sentencia, en la misma sentencia, para que el pueblo no pueda entender, manejara dos procesos en forma simultánea, el proceso penal y el proceso civil, y por costumbre y por idiosincrasia de nuestro pueblo, tenía que esperar que se condenara penalmente para que se le dedujera la responsabilidad en el caso de que accediera al tribunal, porque posiblemente pudiera ser condenado penalmente, pero no civilmente, como se acostumbra. Es raro, nosotros contamos con una experiencia de 20 años en los tribunales y podemos decirle con propiedad que es raro que un tribunal de sentencia condene a una persona penalmente y aparejado a ello también sea civilmente. Es por eso de que es importante hacer estas aclaraciones. Sin embargo, estos foros para eso son, para ilustrar al pueblo hondureño y para establecer si está bajo los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y recordemos que este código se tomó como muestra los códigos penales de América Latina con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso de que es un código moderno del siglo XXI, donde ha introducido más de 50 nuevas tipologías para que pueda abarcar y no se quede impune como ha quedado impune en los últimos 30 años algún tipo de delitos en relación a que ha avanzado la sociedad. Hay delitos cibernéticos que en su momento no se podían castigar porque no estaban tipificados como delito. Entonces, todo esto, esta normativa es importante que se valore y se considere y se pondere si es viable o no que entre en vigencia el 10 de noviembre. En cuanto a la pregunta que usted hizo, si la responsabilidad penal en las personas jurídicas también es una figura que no ha estado en nuestro ordenamiento jurídico en los últimos 5 códigos penales. Es por eso que es recogido de una normativa que no está de repente de acuerdo en nuestra idiosincrasia, y lógicamente el sector privado, con todo derecho, tiene resistencia, y es por ello que hizo un acercamiento con el Congreso de la República para que se valorara la posición de ellos en cuanto a que se podría en su momento ahuyentar la inversión. Y eso sería lamentable y terrible porque nosotros requerimos de inversión nacional y extranjera. Y es por eso que me imagino yo que en su momento se hizo una ponderación que era viable que se introdujera o no, ya que la costumbre en los últimos 30 años del último código, pues no se le ha aplicado esa sanción a las personas jurídicas, sino que se maneja de otra forma, que se le use responsabilidad al representante legal de la empresa en el caso de que así lo fuere. Es por eso que nosotros en este foro queremos decirle al pueblo hondureño que no es que estamos a favor ni en contra, sino que lo que estamos es siendo realistas. Hay un código, hay una normativa, está aprobada, está publicada, y hay una fecha que es el 10 de noviembre del 2019 para que entre en vigencia. Si no ocurre nada al interno del Congreso de la República en estas 6 semanas, lógicamente tendríamos que ir sobre la marcha de este código, y tal como lo dijo el abogado Chema Díaz y el abogado Kenny Madrid, que me acompañan en este foro, buscaríamos los mecanismos necesarios, y la Corte tendría que hacer un esfuerzo sobrehumano con todos sus jueces, tanto de sentencia, cortes de apelaciones y jueces diseminados en los diferentes juzgados en materia penal, porque lógicamente esto nada más relaciona en cuanto a la materia penal, no a las demás materias, porque esas materias pues lógicamente ya están trabajando con códigos que ya entraron en vigencia ya hace unos años. Para hacer el caso del Código del 2006, que entró en vigencia el 2007, el Código Procesal Civil,
tuvo un revés para que el pueblo hondureño recuerde. Entró en vigencia y después se retractó el Congreso, se le hicieron algunas reformas y después volvió a entrar en vigencia. Entonces tuvimos ya esa experiencia y de repente podía hacer lo mismo o podía que no, pero al final eso lo va a decidir en primer lugar el Congreso de la República y posteriormente la Corte Suprema de Justicia, que una vez que ya esté materializado el instrumento, de una u otra manera tendría que ponerlo en vigencia, así como los demás operadores de justicia. Muy bien, gracias, abogado. Abogado Díaz, los que se oponen a la nueva normativa penal aseguran que los juristas españoles que vinieron a asesorar al Congreso Nacional en la redacción y elaboración de la misma, vinieron a plantear una realidad jurídica diferente, porque ellos consideran que la realidad jurídica española, de España, de Europa, es totalmente diferente a la realidad jurídica nuestra. ¿Qué criterio tiene usted sobre esto? Bueno, mire, yo soy muy respetuoso de la idiosincrasia y de las costumbres de los países, ¿verdad? Sin embargo, nosotros los hondureños casi siempre nos dejamos influenciar por legislaciones extranjeras. Sin embargo, Honduras siempre ha tenido un espíritu de colaboración, de amistad con varios países. Marquito lo decía y lo apuntaba, y Kenneth tiene la experiencia. O sea, el Poder Judicial ha recibido una donación importante y una colaboración por parte de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, USAID. Y prácticamente cada vez que ellos apoyen, nosotros entramos en un proceso de reforma. Europa, Guillermo, tiene otra cultura penal y otro tipo de política criminal. En Europa ya los centros penitenciarios es una figura del pasado, es algo totalmente desfasado. Ellos apuestan más al arresto domiciliario, a medios electrónicos para estar monitoreando al reo, a la sobrepoblación como lo que tenemos nosotros aquí. Y la tendencia más bien es códigos ejemplificadores, códigos que de alguna forma, con su simple redacción, traten de condicionar la conducta del delincuente de manera de que no delinca, ¿verdad? No es lo que nos pasa en Honduras. Nuestra cultura es totalmente distinta. Y si nosotros hemos adoptado ahorita, últimamente, en la reciente historia de Honduras, una política frontal, cuando digo política no me refiero al concepto tradicional de política, pero por lo menos una acción por parte de los operadores de justicia y de la sociedad civil de combatir la corrupción y la impunidad a toda costa. Y ese es el gran problema de Honduras, la impunidad, el alto índice de impunidad. Si nosotros tuviéramos este código actual, así con esa reducción de penas que se ha hecho, pero si supiéramos que la tasa de condena fuera alta, no por el simple hecho de condenar, sino que porque el Ministerio Público haya arrojado los índices probatorios suficientes para demostrar la culpabilidad de alguien, y que no se percibe en el ambiente esa sensación de impunidad y que lo que se someta a los juzgados queda sin castigarse. Si nosotros tuviéramos esa cultura, yo creo que este código hubiera tenido una mayor aceptación, pero el código ahorita tiene que ser armonioso con lo que todos en Honduras estamos tratando de hacer, que es combatir la corrupción y la impunidad. Y ese es el mensaje que se está mandando equivocado a la sociedad. Cuando se reducen las penas contra los delitos de la administración pública, cuando se reducen las penas contra los delitos de tráfico de drogas, parece que estamos mandando la señal equivocada, ¿verdad? El tema de la despenalización, y no es que es despenalización, más bien se ha mal informado, que se despenaliza el delito de injurias y de calumnias, se sustituye la pena de prisión por un pago pecuniario, que es distinto, pero sigue siendo pena, ¿verdad? La persona que ya calumnia e injurie ya no va a la prisión, ahora tiene que pagar días multa, ¿verdad? Entonces, son figuras de avanzada, son figuras que hay que estudiar, que, como lo apuntaba el abogado Kenneth Madrid, ojalá que la socialización hubiera sido más amplia. ¿Ataques biológicos, ataques químicos que también define esta nueva normativa? Ataques biológicos, ataques químicos, delitos cibernéticos, terrorismo, genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos de prisión a perpetuidad, 7 delitos de cadena perpetua. Entonces, yo creo que el código tiene sus aspectos positivos, pero en algunas causas, el tema de la personalidad jurídica, lo apuntaba el abogado Marcos Zelaya. Kenneth ha sido profesor de la Cátedra de Derecho Penal. A nosotros siempre se nos enseñó que la persona jurídica no podía cometer delitos porque es un ente inerto.
La persona jurídica es una ficción legal, es un pedazo de papel donde se le reconoce la personalidad jurídica a una empresa donde se constituye. Quien comete delitos es la persona humana, pero el código ahora, por la influencia de otros países, responsabiliza a la persona jurídica. Y yo le apuntaba a extra cámaras, en el capítulo de derechos laborales, de delitos laborales, a quien se condena es a la persona jurídica. Entonces, ahora tenemos delitos contra la seguridad de los trabajadores con penas de 6 a 2 años, si el patrono no le da todos los instrumentos de higiene y de seguridad al trabajador. Tenemos la violación laboral, el acoso laboral, solo del esquema vertical. O sea, el Código Penal actual, en su modernidad, se queda desfasado porque piensa que solo el patrono puede acosar sexualmente a la subordinada, que es a la trabajadora, y se olvida que puede haber un acoso horizontal, inclusive un acoso ascendente del trabajador hacia el patrono. Entonces solo permite el acoso en una sola línea, solo de hacia arriba hacia abajo. Entonces yo sí siento que en el tema de la persona jurídica hay que hacer otra revisión. Creo que nos hemos quedado cortos y en algunos casos nos excedimos. Kenneth lo apuntaba, el arrepentimiento. Guillermo, si usted comete el delito, lo cometió, se consumó, se materializó. No es posible que usted se robe 1 millón de lempiras, los vaya a regresar. Entonces ahora nos vamos a poner los guantes de seda y lo vamos a tratar como que es niño bueno. Entonces, yo trato de ser objetivo, Guillermo. No estoy ni a favor ni en contra. Hay figuras que me gustan, hay figuras que no me gustan, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Marco, siento yo que quiere que entre en vigencia el 10 de noviembre. Yo diría, hay veces para avanzar, Guillermo, hay que dar un paso atrás, agarrar impulso y volver a andar adelante. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Abogado Kenneth Madrid. Sí, bueno, en particular, quiero retomar un poquito la pregunta que le hizo usted al abogado Zelaya. Y dar un aporte particular. Por ejemplo, a mí, en el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, hay un aspecto que a nosotros siempre hemos tenido nuestra peculiaridad de poder opinar en este tema al respecto. Sabemos incluso que muchos países europeos no tienen este tema de responsabilidad de las personas jurídicas. Sabemos que este es un tema que vino de la hermana patria España, de la madre patria. Se trajo este tema en particular para poder instaurarse en el país. Y bueno, y ya está plasmado en ley de la República, digamos, este tema. Y yo quiero apuntar, si bien es cierto, ya está aquí, desconozco a qué punto han llegado el sector empresarial con el Congreso Nacional sobre este tema en particular, pero hay un aspecto fundamental que se toca en el código sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. Dice algo elemental y que a nosotros nos ha llamado la atención, que habla en el artículo 103, que habla que las personas jurídicas cuya facturación anual no haya excedido de 3 millones de lempiras no van a ser responsables penalmente. Eso es como que dijéramos a una persona natural que si usted tiene menos de cierta edad, si tiene menos de 25 años no va a ser responsable penalmente. Está creando una clase privilegiada empresarial que la pueden utilizar cierto tipo de grupos criminales para poder delinquir y cuya facturación anual no va a superar los 3 millones de lempiras. Entonces, creo que ese tipo de normas no benefician a lo que está estructurado en el código, porque eso viene a crear esa suspicacia, viene a crear ese tipo de acciones que no puede crear un tipo de clase privilegiada empresarial que pueda estar ahí y establecido en la norma. Entonces creo que debe ser parejo en general. Si se va a aplicar la responsabilidad de las personas jurídicas es de forma global, de forma general, y no pueden haber ese tipo de normas que puedan venir a crear ese tipo de actividad en particular. Y nosotros hemos sido claros y enfáticos y lo hemos dicho. El código es un código que tiene incluido aspectos de derecho penal contemporáneo, lo alabamos, tiene aspectos muy buenos que benefician, tiene una parte humanitaria muy buena, pero también tiene los aspectos que deben corregirse, aspectos que deben entrar en una clara socialización
con los sectores en general para poder tener un código armónico. Y algo me llamó la atención que comentaban acá los compañeros de panel, es que si se va a ampliar la vacatio y el Congreso llega a tomar esa determinación en las próximas semanas, es ampliar la vacatio para discutir reformas, no es ampliar vacatio para nada más dar un chance más para poder estudiar más el código y que todos los intervinientes del proceso penal puedan internalizarlo. Es ampliar la vacatio para discutir lo que no está correcto, porque el código fue aprobado por seres humanos que están en el Congreso y hubo una comisión redactora que también trabajó el mismo, y todos los seres humanos nos equivocamos. Todos los seres humanos cometemos errores, y donde podemos confluir todos los sectores que vemos los instrumentos con diferentes ojos, podemos encontrar los errores y poder discutirlos, analizarlos y llegar a ese punto de encuentro en beneficio de la sociedad hondureña. Gracias, Kenneth. Abogado Marcos Zelaya, ¿quién tiene la potestad sobre el nuevo Código Penal, ya sea para reformarlo, para ampliar su vacatio legis, para derogarlo, o para que entre en vigencia tal y como está? ¿Son los diputados del Congreso Nacional o son todos los funcionarios del Poder Judicial de nuestro país? Sí, en primer lugar va a contestarle al abogado Chema Díaz, expresidente del Colegio de Abogados y excompañero de la Corte Suprema de Justicia, de igual forma con el abogado Kenneth Madrid. Tuvimos la oportunidad de compartir de repente en su momento institución, también pertenecimos a la Corte Suprema de Justicia en su momento. Déjeme decirle que mi posición es realista. Está publicado el código en el Diario Oficial de la Gaceta, tal como lo manda el ordenamiento jurídico, en este caso la Constitución de la República. Se determinó en su articulado la vacatio legis, tal como refiere el abogado Kenneth Madrid, que son de 6 meses. Y en ese momento la diputada ha trascendido en distintos medios de comunicación, Valesca Zelaya, introdujo un proyecto que se derogaran 34 artículos y se reformaran 11. Desconozco si posiblemente más adelante, en el transcurso de estas semanas, también se introduzcan nuevos proyectos de decreto en cuanto a algunas reformas y apuntes que hemos hecho esta mañana. Pero la realidad es que tenemos 6 semanas prácticamente para que el Congreso de la República tome una decisión tal como usted refiere. ¿No es que en lo personal usted quiere que entre en vigencia? No, no es que en lo personal yo considere que tiene que entrar en vigencia. Sin embargo, déjeme decirle rápidamente, hay un costo-beneficio. Contamos con 21,000 privados de libertad en los diferentes centros penitenciarios. Esos 21,000 privados de libertad representan al Estado de Honduras 10 lempiras por tiempo de comida. Esos 10 lempiras por 3 tiempos de comida son 90, que representan por cada interno 11,000 lempiras al año. Si nosotros multiplicamos esos 11,000 lempiras que representa cada recluso, y con la entrada en vigencia de este nuevo Código Penal estarían recobrando su libertad los privados que están en proceso, lógicamente, y los privados que ya están condenados, de 3 a 5,000. Ese es el análisis que hemos hecho de forma personal en cuanto a la tipología y a los tipos de delitos que estamos a diario nosotros como profesionales independientes en el área penal estamos conociendo. Tendríamos más o menos un ahorro de 44 millones en un año. En 2 años estaríamos hablando de 90 millones, que esos 90 millones podrían ser utilizados en la reinserción social y redistribuidos. El Instituto Nacional Penitenciario solicitó una ampliación de 30 millones y cuenta con un presupuesto de más de 1.200 millones para poder suplir todas las necesidades de los internos a lo largo y ancho de la República. El abogado Chema Díaz manifestó también en una de sus intervenciones que la ola en Europa más bien es cerrar los centros penitenciarios y buscar otras modalidades. Cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, y tengo que hacer referencia a ello, en su momento era sistema mixto acusatorio y la excepción iba a ser la prisión. Y las reglas generales es que todo el mundo iba a ser escuchado en libertad. A través de tantas reformas se reforma el artículo 184 y se introdujo un catálogo de más de 20 delitos que al final le daba una camisa de fuerza y limitaba el accionar del juez o el magistrado que estaba conociendo de aplicar la norma general al caso concreto. Eso le limita su accionar. Entonces, aparejado algunas reformas que tienen que de repente manejarse al interno del Congreso de la República, también debe de reformarse el Código Procesal Penal para efectos de aplicación de este nuevo instrumento jurídico. Y eso se ha dejado de la mano. Tiene que ir
en la misma sintonía, tanto el Código Procesal Penal con el nuevo Código Penal, que, como le dije hace un instante, estaría entrando en vigencia el 10 de noviembre, y no es que yo quiera que entre en vigencia, sino que es una realidad, y como profesional del derecho, tenemos la obligación de cumplir la ley, y la ley es que si no existe ningún cambio en estas 6 semanas, entraría en vigencia el 10 de noviembre, una vez que concluya o vaque el tiempo que ya determinó en su momento el Congreso de la República. ¿Quién tiene la potestad sobre este nuevo El único código? que tiene la potestad es el soberano Congreso de la República, es una facultad, una atribución que le otorga la Constitución de la República a uno de los poderes del Estado. Los demás poderes nada más tienen iniciativa de ley, pero no pueden reformar la ley. Podrán de repente hacer las observaciones, pero hasta ahí no más puede llegar, como lo hizo en su momento hace un par de semanas. La Corte Suprema de Justicia, a través de su presidente, presentó una solicitud al soberano Congreso de la República para que se considerara, no es que le está haciendo un mandato, sino que dice que se considere la posibilidad de que se amplíe. Y él lo dijo, y el abogado Kenneth hizo una anotación importante en este foro, que no vaya a ser nada más la ampliación de la vacatio legis para efectos de que se formen los jueces y tribunales, y jueces y magistrados, perdón, en materia penal, sino que sea para que se discuta y se hagan los cambios necesarios para que este instrumento al final tome la vigencia necesaria en beneficio del pueblo hondureño. Muy bien, gracias, abogado Marco. Abogado Díaz, la ACJ, el abogado Kenneth ha planteado aquí una vacatio ley de 1 año. ¿Qué le parece a usted? Sí, fíjense que solo quiero tal vez terminar o abonar algo con lo que dijo el abogado Marco Zelaya. Bueno, definitivamente para el 10 de noviembre está el periodo de entrada en vigencia del Código Penal. El Código Civil nos da el concepto de qué es ley y hay un artículo que nos dice cuándo entra en vigencia la ley y prácticamente establece 2 opciones. Al momento de su publicación, 20 días después, y lo que hace la mayoría de los códigos ahora, que da una vacatio legis y el mismo código establece cuándo entra en su vigencia. Prácticamente son 6 meses y en 6 meses nos ha sido insuficiente para poder estudiar un código que viene a cambiar la idiosincrasia y la costumbre del actuar de los operadores de justicia, y llámese el operador de justicia en su sentido amplio, no solo al empleado público, al empleado judicial, sino que también al abogado privado, ¿verdad? Entonces, y aquí empato con su pregunta. ASJ dice enero del 2021, el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha dicho diciembre del 2020, que prácticamente sería el tiempo que le tome al Poder Judicial para poder capacitarse. Pero para mí la fecha límite no es tan importante como el punto de partida. Para mí es qué es lo que vamos a hacer en ese tiempo de vacatio legis. Y recojo lo que mis 2 compañeros panelistas decían. Ese tiempo va a ser para volvernos a sumergir y estudiar el código y hacer una reforma integral, no parchada, o solo va a ser para capacitar, quedarnos con ese código y que entre en vigencia en diciembre del 2020 o enero del 2021. Yo creo que si recogemos el sentir y pensar de todos los sectores organizados de la sociedad, todo el mundo quiere que se le hagan cambios. Por cada cambio, Guillermo, o sea, los 30 artículos o los 10 que insertó la diputada Valesca Zelaya al Congreso Nacional de la República, la Sala Penal, en base al artículo 219 constitucional, va a tener que emitir una opinión porque se está reformando un código. Entonces no podemos estar mandando opiniones de 10, 20, 30 articulitos, sino una opinión integral de todo el código, ¿verdad? Entonces, insisto, si nosotros en televisión prácticamente demostramos los avances que se están haciendo en desarticulando bandas del crimen organizado, los avances que se están haciendo en materia de corrupción, en materia de impunidad, creamos nuevas jurisdicciones, extorsión, corrupción. Este es el machete de los jueces, del Ministerio Público, de los defensores, de los abogados litigantes, y este machete no solo debe de estar afilado, sino que tenemos que construirlo con los mejores materiales. Si nosotros, tampoco quiero decir que el trabajo que ha hecho el Congreso Nacional de la República no sirve. O sea, yo aplaudo el esfuerzo de toda la gente involucrada, de los diputados, de la comisión dictaminadora, de los expertos,
un esfuerzo genuino y legítimo. Sin embargo, hoy tenemos una sociedad hondureña mucho más capaz, mucho más consciente de los problemas actuales, más pensante, que quiere un código que esté a tono con todos los esfuerzos que está haciendo la institucionalidad. Y parece que este no lo recoge. Entonces, si le vamos a dar una pastilla al pueblo hondureño que realmente no quita el dolor de cabeza, ¿para qué se la vamos a dar? Mejor démosle una pastilla que tenga todos los ingredientes de mejor calidad para que realmente venga a curar el cáncer que nosotros tenemos en este país, que se llama corrupción. Entonces, ustedes le apuestan a una vacatium ley, pero para hacer reformas, no para que los jueces asimilen la nueva normativa y se preparen y se capaciten. Sí, correcto. O sea, vacatio legis, pero que entremos todos los sectores organizados de la sociedad a un proceso de socialización, de reforma, de discusión, y una vez en consenso, entremos ya a un proceso de capacitación. ¿Qué le parece, Kenneth? No, así debe de ser, en efecto. Debe, como lo apuntamos anteriormente, debe ser un proceso de vacatio legis que incluya reformas consensuadas con todos los sectores de la sociedad de forma conjunta para que haya una armonía y un equilibrio, y al mismo tiempo capacitación de todos los intervinientes en el proceso penal, llámese jueces, fiscales, defensores públicos, defensores privados, y además de eso, algo importante que no le hemos mencionado acá. Fíjese que el código menciona a todos los profesionales sanitarios. ¿Qué significan los profesionales sanitarios? Todos los del sistema público. Ahora ya no limita los dictámenes médicos al personal de medicina forense. Ahora ya lo extiende a todos los profesionales médicos de todo el sistema público. ¿Qué implica? Capacitarlos en la emisión de los dictámenes. Ya la forma de cómo se emitían los dictámenes en materia de lesiones cambia considerablemente ahora con el nuevo Código Penal. Hay que capacitarlos, hay que internalizar estas nuevas figuras para el área médica también. Para dar un ejemplo y citar el tema del área de las lesiones, ahora hay nuevos tipos penales como las lesiones en el feto que no están tipificadas en el actual Código Penal. Y así otro tipo de figuras que debe de extenderse esa capacitación para los profesionales sanitarios también. Entonces no es un tema que se limita al área jurídica nada más. Por eso es necesario que los señores diputados comprendan de que esto debe ampliarse, porque debe de haber esta capacitación global posterior a esas reformas consensuadas. Y hago mío unas palabras también, y seguramente que dijo el abogado Díaz, y que seguramente los colegas jueces que tuvimos ese conversatorio hablábamos, y una de las sugerencias de ellos es el tema de incluir en el Código Penal el acoso laboral horizontal, porque hablábamos con ellos y discutíamos de que, me dice, abogado, usted no tiene una idea cómo se da también el acoso laboral horizontal y no está en el código, y muchos incluso hemos sufrido, dice, y muchos hemos sufrido ese tema. No piensan los señores diputados que también se ha sufrido en muchas esferas de los ámbitos laborales ese tema en particular. Y también es uno de los temas que nosotros hemos incluido en nuestras sugerencias que se ha llevado a cabo. En particular, mire, la sociedad hondureña debe comprender, y aquí cierro, debe comprender ese tema. El Código Penal por sí solo no reduce delincuencia, y lo hemos manifestado nosotros como ASJ. El Código Penal por sí solo no va a reducir esos índices delincuenciales. Lo reduce cuando hay una verdadera investigación, cuando la impunidad se reduce, cuando cuando todos los actores del proceso penal llegan a confluir. El Código Penal por sí solo no reduce. Y si no, miremos las décadas atrás, cuando más se incrementaron las penas, más delincuencia se disparó. Entonces, todos los actores debemos de confluir para que cuando el que la haga, la paga, en ese momento hay una verdadera inocuización en toda la sociedad, y ahí entonces se reducen los índices delincuenciales. Pero este instrumento es uno más, y por eso la sociedad debe estar totalmente satisfecha, por eso las penas también deben de ser proporcionales. Yo sé que ese tema está ahí, pero tampoco podemos bajarlas desconsiderablemente, y ahí es donde viene el tema de que todos, por favor, en la sociedad, y los diputados que son mandatarios del pueblo, mandatarios de todas las, deben escuchar, y debemos sentarnos para que acá salga algo que nos beneficie a todos.
Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros. Estamos ya en la etapa final del programa. El abogado Marcos Zelaya tiene un agregado sobre este tema de quiénes participaron, qué profesionales, qué juristas, de qué nacionalidades en la preparación de esta nueva normativa, abogado. Bueno, fueron juristas con un alto perfil, no podemos desconocer internacional. Sin embargo, nosotros consideramos que hay suficientes profesionales en nuestro país, expertos en distintas materias, no necesariamente en materia penal. Debió de habérsele consultado en su momento al Colegio de Abogados en la base de datos de los profesionales del derecho que contaban en ese momento con todo el conocimiento para poder transmitirlo y plasmarlo en el documento para que no existieran las incongruencias por idiosincrasia, por la costumbre y por la aplicabilidad que pudiese tener este instrumento jurídico. Esa falencia creo que ha quedado plasmada en estos 6 meses de vacatio legis, que no ha podido comprender el pueblo hondureño una redacción de un instrumento denominado Código Penal por consultores internacionales que de repente utilizaron una semántica o una redacción distinta a la que el pueblo hondureño pueda comprender. Es por eso que existe esa falta de información, porque no tomaron en cuenta en su momento consultores de diferentes sectores y no necesariamente solo abogados pudieron haber llamado consultores, como lo refería el abogado Madrid, para efectos de algunas reformas del Ministerio de Salud, de la Secretaría del Ambiente, porque también hay delitos ambientales en la nueva tipología, como en los delitos urbanísticos. Tenemos un gran problema ahorita, la salida de Valle de Ángeles, según un proyecto habitacional. Ya este código regula el tipo de delito que se le aplicaría y la sanción que se le aplicaría tanto al funcionario que otorgó un permiso para poder construir en una zona ya considerada de reserva, aun y cuando cumpla con los requisitos. Es por eso que todos estos sectores en su momento debieron de haber sido llamados para que en forma integral pudieran construir un instrumento que al final pues, fuera más consensuado y que el pueblo hondureño no tuviera tanta dificultad para poderlo comprender ya escasas 4 semanas de que entre en vigencia. ¿Ha sido objeto el nuevo Código Penal de una campaña en su contra? Han habido 2 sectores que hemos podido nosotros identificar, que es el sector de comunicaciones, por llamarlo de alguna manera, y el sector privado. Otros sectores, quizás algunas ONG como la ASJ, que representa el abogado Madrid, han hecho su postura. Sin embargo, paremos de contar, y quizás la confraternidad evangélica, la Iglesia Católica tal vez, o sea, 4 posturas para 9 millones de hondureños. Es por eso que me imagino yo que ha hecho una ponderación en el Congreso de la República y al final serán ellos los que tomarán la decisión si amplían o no la vacatio legis que fue objeto de debate esta mañana. De antemano le agradezco. ¿Sus palabras finales? Bueno, al pueblo hondureño que esté atento en cuanto a esta normativa, porque hay 50 tipologías que serán sancionadas y una de ellas es los delitos cibernéticos, los delitos de los cuales estaban acostumbrados a cometer muchos hombres y mujeres al estar enviando mensajitos, tomándole fotos en su teléfono celular y remitirlos, algunos videos que fueron de dominio público, no pudieron ser castigados porque no se encontraban regulados en el actual Código Penal. Sin embargo, esta tipología ya está introducida en este Código Penal y una vez que entre en vigencia el 10 de noviembre, déjeme decirle que entrarían cualquier cantidad de requerimientos porque eso se ve a diario y no solo en ese tipo de delitos, sino en otros tipos de delitos que en este momento no son castigados por la justicia. Sin embargo, en el momento de que entran en vigencia, pues, serán sancionados a través del Ministerio Público y las diferentes fiscalías que están constituidas en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, abogado Marcos Zelaya, muchas gracias por invitarme a su programa. Haber estado con nosotros. Abogado José María Díaz, por favor, conclusiones si tiene y sus palabras finales, abogado. Sí, bueno, antes que nada, felicitar a la gente que trabajó en el código, ¿verdad? No podemos desconocer que han hecho un esfuerzo genuino. Si bien es cierto, hay apuntes, hay correcciones, pero trabajar en este código y en esta materia que es tan técnica es un trabajo sumamente difícil y tampoco queremos desincentivarlo, ¿verdad? Todo es perfectible en la vida, todo se puede mejorar, ¿verdad? Y que miren este programa no como una crítica destructiva, sino que como una crítica constructiva. Al final de cuentas, lo que tenemos que darle es una herramienta jurídica que llegue a cumplir o a tapar todos los baches actuales y el sentir y pensar es mejorar. Algunos apuntes sobre el código que he escuchado varios analistas decir en el tema de extorsión, Guillermo. No hay
figura jurídica más recurrente en los juzgados de lo penal que la extorsión, que el delito de extorsión. Y se han reducido las penas en ese delito. Sin embargo, cuando se le da muerte al extorsionado, o sea, a la víctima, se condena a perpetuidad. Hay que echarle ojo a ese tipo de delito porque es el de más uso en los juzgados de lo penal y tendríamos que ver si es justo que se le esté reduciendo la pena o nos vamos a mantener con la pena actual. Y también solo como para apunte, una nota interesante, ahora es penado el disparo de arma de fuego, ¿verdad? Entonces, para esos que son de gatillo alegre en Navidad que andan haciendo tiros al aire, eso es un delito penal. Y para discutir la totalidad del código ocuparíamos por lo menos unas 2 semanas, Guillermo, pero gracias por la invitación. Esperamos haber arrojado un par de luces a la sociedad hondureña. Bien, muchas gracias, abogado José María Díaz. Abogado Kenneth Madrid. Bien, gracias por la invitación, licenciado Guillermo, y pues contento de haber compartido acá con los colegas panelistas y en particular pues recordarle a la sociedad hondureña que ese instrumento jurídico pues es un instrumento muy de avanzada, tiene figuras novedosas, es un instrumento que trata de introducir elementos contemporáneos que ya otros países han incluido en esta normativa, pero recordar que debemos de hacerlo de manera consensuada, recordarle al Congreso Nacional que escuche las voces de la sociedad hondureña, que le están pidiendo a gritos que tratemos de consensuar esta normativa para que tengamos un código para muchas décadas que venga a darle paz y tranquilidad a nuestra sociedad. Recordemos que ya varios sectores lo han hecho y han dado su voz y que podamos lograr algo equilibrado para tener aspectos esenciales. Recordarles nada más que hubieron algunas reformas también del Código Procesal Penal acá en este mismo decreto que reformó que vino a crear un nuevo Código Penal y que modifican figuras elementales del Código Procesal Penal como es la conciliación y la suspensión condicional de la persecución penal, que son figuras que dejan al derecho penal como la última ratio, es decir, que permiten salidas alternas y que al modificarlas acá prácticamente dejan de ser prácticamente aplicadas porque reducen considerablemente su aplicación al disminuir el límite máximo de la pena en su aplicación. Casi no se va a poder conciliar casi nada y esto prácticamente limita los esfuerzos que se han hecho en muchos modelos de gestión de casos en el Ministerio Público, modelos de gestión de casos en el Poder Judicial. Hay que considerar por eso trabajar de la mano este tipo de reformas que les pedimos que se hagan y acá solo me tomo 30 segundos para decirles si se puede modificar de acuerdo a nuestros estudios de Derecho Comparado y Doctrina un código cuando esté en vacatio legis. Ya es ley de la República, de acuerdo a lo establecido en la Constitución para su promulgación, sanción y además lo único que falta es que entre en vigencia, pero ya fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta y por lo tanto es ley de la República. Ya hay un precedente en el Código Penal vigente que se derogó el artículo correspondiente al aborto y prácticamente sí es posible, no hay disposición legal que venga a prohibir esta situación, por eso creemos que sí se puede hacer. Por eso pedimos la extensión de la vacatio y esta amplio discusión que se debe dar en todos los sectores. Así que esperamos que los diputados vengan a tomar en consideración esta situación que le estamos pidiendo toda la sociedad. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Kenneth. Muy amable, Kenneth. Muy amable, abogado Marco, y gracias. también abogado José María, por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Que pasen una bonita semana morazánica.